Bien, mis queridos hermanos, en esta tarde me gustaría compartir uno de mis personajes favoritos de la Biblia y se trata de Daniel. Y a través de la vida de Daniel vamos a ver el llamado que Dios tiene para nosotros. Y hay tantas lecciones que podemos aprender de la vida en la vida de Daniel. Yo quiero invitarles a ir al capítulo de Daniel, en el capítulo 1. Hay tantas lecciones que podemos aprender, mas en esta ocasión vamos a ver la parte histórica, porque la parte profética nos va a mostrar el futuro y las cosas que vendrán. Eso no tocaremos hoy. Hoy veremos algunos eventos de su vida y las enseñanzas que podemos aprender acerca de la vida de Daniel y de así descubrir el propósito de Dios para nuestra vida. Daniel capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el año tercero de reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Versículo 2 dice: el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios, lo trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Dijo el rey apenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes. Aquí en el versículo 4 nos dice así: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Número 1 dice quienes no hubiese tacha alguna. Número 2, de buen parecer. Número 3, enseñados en sabiduría. Número 4, sabios en ciencia. Número 5, de buen entendimiento. Número 6, idóneos para estar en el palacio del rey. Y número 7, para que ellos sean educados. Si ustedes se dan cuenta, hay 7 características de la gente que él quería. Él no decía: no me traigas a aquel que está descuidado. O en otras palabras, él quería que trajeran a las personas que sean inteligentes, aquellas que sabían lo que querían en la vida. Y aquí, hermanos, encontramos a Daniel y a sus amigos. Ellos fueron llevados para Babilonia. Ellos sabían lo que querían en la vida y ellos sabían y entendían quiénes eran ellos. Y encontramos aquí que no encontramos la estrategia de un rey, sino encontramos la estrategia de un enemigo intentando llevar esclavo a un hijo de Dios. Bueno, saben, hermanos, que Nabucodonosor todavía en ese entonces no era rey. Él fue mandado por su padre fue mandado a la batalla de Carquemis para que él venciera a ese pueblo, y cuando él regresó teniendo la victoria, él se entera de que su padre había muerto. Él va rápido entonces y le dice a uno de los eunucos que se quede para que trajese a aquellos muchachos que tengan específicamente estas características. Él dice: de buen parecer, sabiduría, ciencia, entendimiento, idóneos, y sobre todo yo quiero educarlos. Quiero ese tipo de personas. Entonces el jefe de los eunucos vio quiénes eran los que tenían estas características, estas cualidades, y ahí aparece nuestro personaje principal, Daniel. ¿Qué cosa me sorprende de Daniel? Ustedes saben, hermanos, cuántos años tenía Daniel. Daniel tenía entre 17 a 18 años. Y uno se pregunta, a esa edad, ¿qué de 17 años, ese joven de 17 años, caminando tantas millas para poder llegar a una tierra extraña? Y durante todo ese camino, saben, él tenía 2 opciones. La primera opción era cuestionarse el por qué a mí, por qué. Porque saben que él tenía las características como para reclamarle a Dios. Y nosotros a veces también decimos: ¿por qué a mí me pasa esta situación? Y miramos a Dios y decimos y le reclamamos: porque yo. Y a veces cuestionamos a Dios y empezamos a decir: Señor, pero si yo soy fiel, si yo estoy en la iglesia, yo hago el bien, yo estoy involucrado y tantas cosas. Y reclamamos a Dios. Pero saben, Daniel tenía 2 opciones, hermanos. Número 1 era reclamar a Dios el por qué a él. Y la segunda es decidir, mientras iba en ese camino, que él no iba a perder el objetivo y que él no iba a perder su identidad. Y por eso cuando llega a Babilonia,
él llega con una decisión que no lo tomó de la noche a la mañana. Él lo tomó con una vida completa de entrega a Dios. ¿Y qué cosa es lo que decidió? En el versículo 8, hermanos, vamos a encontrar aquello que Daniel decidió. Y Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que bebía. Por tanto, pidió al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y en el versículo 9 aparece encerrando la idea de Dios. Dice, puso a Daniel en gracia. Y esa parte, hermanos, es algo interesante o es la clave del texto. Porque fíjense, hermanos, una cosa, la gracia de Dios es gratuita y es dado para todos y es gracia dado para nosotros. Pero esa gracia desborda después de una decisión. Y yo pregunto, ¿qué primero vino? ¿La gracia o la decisión? En este caso, la decisión, y después vino la gracia. Solo que la gracia siempre estuvo para nosotros o está disponible para todos mucho antes de la decisión. En este caso, Daniel decidió, y es por eso que la decisión que él tomó, Dios hace que esa gracia divina pueda realmente transformar no solo nuestra vida, sino también muchas circunstancias. Así que es interesante, mis hermanos, pensar que las decisiones son las que cambian y pueden cambiar nuestra vida y el rumbo de nuestra vida. Mas, ¿qué cosa es lo que decide Daniel? Y en esta tarde, hermanos, yo quiero que vayamos a casa pensando en las tres cosas importantes que Daniel decidió. Número 1, hermanos, él decidió ser fiel. Número 2, él decidió ser íntegro. Y número 3, él decidió depender de Dios, no importando las circunstancias. Vamos a repetir todos juntos, hermanos, cuáles son las tres cosas que decidió Daniel. Número 1, él decidió ser fiel. Número 2, decidió ser íntegro. Y número 3, decidió depender sin importar las circunstancias. Y yo les voy a asegurar algo, hermanos, si nosotros entendemos estas tres palabras, habremos entendido el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué cosa es lo que Dios quiere de mí? Él me ofrece su gracia, Él me ofrece la salvación, Él trazó el camino, Él ya abrió la puerta, Él hizo todo. ¿Más qué cosa espera de mí? Tres cosas: fidelidad, integridad y dependencia de Dios. Así que déjenme compartir con ustedes, hermanos, y a la primera, fidelidad. Yo pregunto, ¿quién es fiel? Ay, hermanos, y ustedes saben que una cosa es ser fiel a Dios cuando todo va bien. Y es bonito ser fiel a Dios en abundancia. Y nosotros decimos, Señor, yo soy fiel porque tengo familia, porque tengo trabajo, porque tengo salud, porque tengo todo. Y ser fiel en la abundancia es lo más fácil, pero ser fiel en la desgracia es lo más complicado. Ser fiel en la esclavitud, ser fiel cuando no entendemos el por qué Dios permite, es difícil. Señor, ¿por qué estoy yendo como esclavo? Mas yo decido ser fiel. Yo no tengo la respuesta, pero yo tengo la decisión. Y nosotros no tendremos todas las respuestas en la vida, pero nuestra fidelidad tiene que superar las circunstancias que vivimos. Si nosotros esperamos ser fiel a Dios solo en las buenas circunstancias, permíteme decirles, mis hermanos, que eso no se llama fidelidad, eso se llama conveniencia. Y porque decimos, Señor, yo soy fiel porque todo va bien. Y eso no es fidelidad. Espera que venga una circunstancia difícil y ahí se prueba la fidelidad. ¿Por qué? Porque la fidelidad es algo que tiene que ser probada. La fidelidad viene de la palabra fe y la fe tiene que ser pasada por fuego. Si no pasa por fuego, no puede brillar, no puede. ¿Y dónde se muestra la fidelidad de Daniel? Número 1, en cómo el enemigo intentó cambiar tres cosas de Daniel. Ahora, ¿qué tres cosas quiso hacer el enemigo en la vida de Daniel? Quiso cambiar, número 1, su identidad.
Número 2, su alimentación. Y número 3, su fe. Así que, hermanos, vamos a ver estas tres cosas que el enemigo cambió. Número 1, quiso cambiar su identidad. Número 2, su alimentación. Y número 3, su fe. Y esta es la manera como el enemigo ha engañado a muchos y a miles de personas para sacar del camino y sacarlos del camino de la fe. Esa es la manera, y aquí vemos que Daniel se le cambia el nombre cuando llega a Babilonia. Versículo 7 dice: a esto el jefe de los eunucos puso nombre a Daniel, puso Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y Azarías, Abednego. Y uno se pregunta, dice, ¿qué tiene que ver esto de los nombres? Para nosotros no mucho, solo que para los judíos o para los israelitas o en los tiempos bíblicos, el nombre representaba carácter. ¿Y qué nombre es el bonito? Qué bonito es el nombre de Daniel, porque significa Dios es mi juez. Y si Dios es mi juez, Él anota todos mis actos. Él sabe lo que hago cuando nadie me ve. Así que mi vida tiene que ser constantemente delante de alguien que sabe todo de mí. Él es mi juez. Y entonces cuando llega a Babilonia y Él le dice, no, 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 olvídate de tu Dios. Tú no serás más Daniel. Tu nombre será Belsasar. Y Bel, hermanos, era un dios de Nabucodonosor. Bel era el dios que protegía al rey del mayor imperio. En otras palabras, el diablo quiso hacer olvidar quién era él. Y el diablo siempre va a intentar hoy destruir a las personas, primero borrando su identidad. Porque, hermanos, ustedes saben cuando una persona se desvía el camino, cuando se olvida que es un príncipe, un hijo de Dios, cuando una persona se entrega al pecado, es cuando se olvida cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. Se olvida y Satanás desvía, y por eso le dices, tú no serás más Daniel, tú serás Belsasar. Y número 2, hermanos, la alimentación. Y es por eso que ahí en el versículo 5 le dice, tú vas a comer lo que el rey come. Y aquí hay una cosa interesante, porque el diablo sabe una cosa que los cristianos a veces ignoramos, y se trata acerca de la alimentación, porque influye mucho en nuestra manera de pensar. La alimentación también tiene que ver con adoración, y a veces creemos que la salvación o la adoración solo tiene que ver con ir a la iglesia, en decir, aleluya, amén, vengo a cantar o a orar. No, 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 la adoración, ¿sabe? Comienza en casa, la adoración se va a la mesa, la adoración va al trabajo, y la adoración se complementa en la iglesia. La iglesia, hermanos, es apenas una adoración colectiva, pero la verdadera adoración es la vida. Entonces, hermanos, cuando nosotros vayamos a comprar un vestido, una ropa, cuando nosotros miramos esa ropa, hagámonos una pregunta y digamos, ¿con esta ropa estoy adorando a Dios? Cuando nosotros vamos a sentarnos a una mesa para comer, con este alimento adoro a Dios, porque no se trata de lo que me gusta, ni de mis preferencias, ni de la moda, de la tendencia. Se trata de adoración. Adoramos a Dios con palabras, adoramos a Dios con pensamientos, con la vida. Y aunque cueste creer, hermanos, la alimentación forma parte de la adoración. ¿Qué cosa es lo que quiso hacer el diablo? El diablo sabe que una mala alimentación influye mucho en nuestra capacidad de pensar. Influye mucho, y hay estudios que lo comprueban. El enemigo dice lo siguiente: a este, si no le puedo cambiar su manera de pensar, le voy a cambiar su manera de comer. Porque si cambio su manera de comer, voy a tener una entrada a su manera de pensar. Y número 3, quiso cambiar su fe. Ustedes saben, hermanos, cuáles eran los cursos que Daniel estudió en Babilonia. En Babilonia tuvo que estudiar magia, astrología, adivinación y tantas cosas más. Pero Daniel decidió ser fiel. Él decidió ser fiel a Dios, no importa el desafío. Y él le dijo al diablo, tú podrás cambiarme el nombre, tú podrás cambiarme la mesa, tú podrás cambiarme lo que quieras, pero menos
mi decisión. Y yo quiero decirte una cosa, mis hermanos, que el enemigo podrá cambiar todas las circunstancias, pero jamás podrá obligarnos a decidir para que aceptemos sus propuestas. Y eso se llama libre albedrío. Dios no obliga, hermanos, el diablo tampoco puede. Nosotros somos los que decidimos si aceptar las propuestas o rechazar las propuestas. ¿Y cuál fue el resultado de esa decisión, hermanos? El versículo 20 nos dice: en todo asunto de sabiduría, inteligencia, 10 veces mejor que todos los magos, los astrólogos que habían en su reino. ¿Y saben ustedes por qué? Porque Dios, hermanos, recompensa la fidelidad. Si tú eres fiel en las circunstancias más difíciles, recuerda que Dios recompensa la fidelidad. Y si nosotros vamos al capítulo 2 de Daniel, no necesito contar la historia, pero si alguien no la conoce, puede leer todo el capítulo. Aquí Nabucodonosor tiene un sueño y en ese sueño llama a todos sus magos. Y él dice: tuve un sueño, no me acuerdo. Y aquí, ¿a quién no le ha pasado? A veces me cuestiono, yo digo, ¿cuál es el problema? No me acuerdo y ya está. Sé que en algún momento hemos soñado y no nos hemos acordado de nuestro sueño. Y creo que a todos nos ha pasado, pero el asunto es, para nosotros no es problema, pero para Nabucodonosor sí era problema, porque él tenía una creencia supersticiosa de que si no se acordaba de su sueño o lo que significaba, era que su Dios estaba molesto con él. Por eso para él era importantísimo acordarse de su sueño, o por lo menos saber qué es lo que quería decir alguna divinidad. Así que él se molestó porque nadie pudo decirle qué cosa es lo que soñó. Y ahí, como él tiene el poder, así dice lo siguiente: yo no voy a estar más dando de comer a tanta gente que no me resuelve los problemas mañana. Así que mañana toda esa comida será para otro lado y todas las cabezas van a volar. Dentro de esas cabezas, hermanos, estaban Daniel y sus amigos. Y aquí, como me encanta a mí, me trae una lección enorme, la serenidad de un hijo de Dios en medio de circunstancias difíciles. Y me gustaría que podamos hacernos una pregunta, hermano. ¿Qué haríamos si mañana tocan nuestra puerta y nos dicen: despídete porque en unas horas no tendrás más cabeza? Saben, hermanos, que a veces nos asustamos con una amenaza, a veces nos asustamos porque perdemos algo. Y cuando Daniel se enteró de que su cabeza también iba a volar, él pide tiempo, pero no pide tiempo para llorar o para quejarse o quejarse en Facebook. No, hay muchos que a lo mejor no se quejan de cualquier problema y lo exhiben, pero Daniel, él pide tiempo y él va y comunica a sus amigos, llama a Ananías, a Misael y a Azarías y él les dice: vengan aquí. Llama a sus compañeros y él les hace saber. Y en el capítulo 2, hermanos, versículo 18 dice: para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no parecieren con los otros sabios de Babilonia. Y el texto acaba. ¿Saben por qué acaban, hermanos? Porque es así: cuando nosotros entregamos algo en las manos de Dios, debemos de soltar. Y a veces ese es nuestro problema, porque no queremos soltar el problema. Nosotros decimos: Señor, soluciona esto. Y Dios nos dice: déjalo, suéltalo. Pero nosotros a veces preferimos cargarlo. Vemos la solución, pero no lo soltamos. Y nosotros preferimos cargarlo, y ese es nuestro mayor problema. Vamos a la cama abrumados porque Señor, no pasa esto y lo otro y tantas cosas, y seguimos cargando. Pero si nosotros miramos la vida de Daniel, fue, oró y durmió. ¿Y por qué durmió? Porque para que le revelarse en el sueño, él tenía que dormir. Él tenía que soñar lo mismo que el rey soñó. Y ahora, hermanos, volviendo a la pregunta, tú podrías, o siendo bien honesto, nosotros podríamos dormir sabiendo que el día de mañana vamos a morir. Yo creo que no,
pero quisiera mostrarles, mis hermanos, que aquel que cree en Dios y que su confianza está en Dios, sí puede. Porque el problema, hermanos, no está en nuestro cama o el colchón, el problema está en nuestro corazón. Y aquí está la mayor lección que podemos aprender de fidelidad a Dios. Daniel duerme sin saber si Dios le iba a revelar o no, pero él va confiado, esa confianza. Y ustedes, hermanos, no sé si se acuerdan otro episodio de la Biblia, cuando Pedro iba a ser ejecutado el día siguiente, la iglesia estaba orando, la iglesia estaba clamando, y esa historia está en Hechos capítulo 12, y es interesante, ¿saben? Porque la iglesia estaba orando, la iglesia estaba llorando y diciendo, Señor, por favor, libera a Pedro. Y todos estaban orando, y ¿saben, hermanos, qué estaba haciendo Pedro en la cárcel? Estaba durmiendo, y al día siguiente su cabeza iba a rodar. Y al día siguiente él iba a ser ejecutado, o sea, iba a morir. ¿Pero qué hacía? Dormía. Entonces yo me pregunto, si Pedro pudo dormir sabiendo que iba a morir el día siguiente, ¿cómo yo no voy a poder dormir con un problema más pequeño? La historia dice, mientras la iglesia estaba orando, un ángel dice que se entró, sacó las cadenas, despierta a Pedro y le dice, Pedro, Pedro, levántate. Y Pedro estaba atónito, él piensa que estaba soñando, mas el ángel le dice, le toma de la mano, le saca de la puerta, le saca de la otra puerta y entonces la lleva a la calle y allí la deja en la calle y Pedro despierta y se pregunta, ¿dónde estoy? ¿Estoy en la cárcel? ¿Estoy soñando? ¿Estoy despierto? Y él se dirige a la casa de María y ahí aparece una muchachita llamada Rode. Pedro toca la puerta y le dice, hey, soy Pedro. Ella responde, Pedro, ¿eres tú? Y de emoción ya ni le abrió la puerta, le cerró la puerta, se va, comunica a los que estaban orando y le dice, Pedro, Pedro está afuera. Y ellos responden, ¿cómo que Pedro está afuera? Literalmente dicen ellos, es una locura y no podían creer porque Pedro ya estaba afuera. Y yo me pregunto y digo, entonces, ¿para qué oran si no creen que Dios puede responder oraciones? Pero saben, apreciados hermanos, esa es nuestra lógica en la oración. Nosotros oramos y a veces no creemos que Dios puede responder nuestras oraciones. En otras palabras, limitamos el poder que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros oramos tenemos que tener ese tipo de fe. Dios responde y si Dios no responde es porque Él sabe qué plan mejor tiene para nuestra vida. Él tiene el control. Es por eso que incluso Daniel pudo dormir en medio de leones y esa historia lo encontramos en el capítulo 6. Y hay una frase que me gustaría compartir con ustedes y dice lo siguiente, no es la calidad del colchón, es la tranquilidad del corazón. Por eso Dios demanda de nosotros fidelidad. ¿Y qué cosa más decidió Daniel? ¿Te acuerdas, hermanos, cuál es la segunda decisión que tomó Daniel? Integridad. Y ser íntegro, mis queridos hermanos, a mí me parece esto lo más difícil y aún cada vez estamos en un peldaño mayor, porque si la fidelidad es complicada, espérate que llegue la integridad. ¿Qué cosa es integridad? Y la palabra integridad significa entero, es por eso que de ahí viene el pan integral. ¿Cuáles son las cosas integrales? Aquellas que son enteras, aquellas que no son procesadas, son enteras. ¿Y qué significa íntegro? Completo. El problema es que nosotros, hermanos, estamos acostumbrados a dar siempre mitades. Mas ahora vamos a ver en el capítulo 6:4 nos dice, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Qué cosa dice el texto ahí? Mas no podían hallar ocasión. ¿Y qué cosa más dice? No encontraban falta, porque él era fiel. Y sigue diciendo, ningún vicio, que más ni falta fue hallado en él. Entonces ellos dijeron, nos cansamos, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Mas hay una sola manera de acusarle. ¿Y qué cosa era?
en su relación con Dios. Hagámonos otra pregunta, hermanos. Si hoy hicieran una investigación de nuestra vida, ¿dirían lo mismo? Si hoy dijeran, vamos a investigar tu vida, vamos a investigar tus finanzas, vamos a investigar tu matrimonio, vamos a investigar tus relaciones, vamos a investigar todo tu vida, concluirían diciendo, qué pena, qué lástima, no hay nada que acusar, absolutamente nada. ¿Qué cosa se llamaría eso? Eso se llamaría integridad. Integridad es estar enteramente completo, enteramente entregado a Dios en todo. Por eso integridad es llevar a Dios en la vida, en todo momento. Señor, en mis bienes soy íntegro, porque tú me ves. ¿Cuál es el significado del nombre de Daniel? Dios es mi juez, y porque Dios es mi juez, en mi familia soy íntegro. Porque Dios es mi juez, en mis relaciones soy íntegro. Porque Dios es mi juez, y porque Dios es mi juez, soy íntegro. Y Dios, hermanos, espera personas íntegras, enteras, completas. Y si nosotros vamos a un capítulo anterior, a mí me encanta. La última noche de Babilonia fue en octubre del año 539. Belsasar hizo una fiesta para todos. Ellos estaban ahí borrachos, trajeron los vasos del templo, se embriagaron y blasfemaron contra Dios. Y de pronto ahí apareció un letrero en la pared que decía, Mene, Mene, Tekel Uparsin. Y nadie podía entender hasta que llamaron a Daniel. ¿Y saben qué cosa es lo que dice Daniel? Miren la integridad de Daniel, hermanos. A mí me encanta. Y en el capítulo 5, versículo 10 nos dice, o versículo 11 nos dice, en tu reino hay un hombre en la cual mora el espíritu de los dioses. En los días de tu padre se halló en luz, inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. Es decir, hermanos, el primer nombre que se le venía a la gente para resolver problemas, ¿quién era? Daniel. ¿Por qué razón? Porque Daniel era un vivo testimonio de lo que significa ser un hijo de Dios. Tú y yo somos la Biblia para muchas personas. Saben, hermanos, que de cada 100 personas, solo 10 leen la Biblia y 90 de ellas leen tu vida. Y tú puedes ser el evangelio para muchos, porque a través de tu vida puedes mostrar quién es Dios y el Dios verdadero. Y finalmente, hermanos, dependencia. Daniel capítulo 6 encontramos que aunque Daniel fue amenazado y echado a un foso de leones, él nunca dejó de orar. Él prefirió la oración antes que su propia vida. Y en esta tarde, hermanos, yo quiero decir las siguientes 3 cosas muy importantes sobre la dependencia de Dios. Es importante, hermanos, dice, no existe fidelidad sin oración. No existe integridad sin oración. Y no hay un propósito sin oración. No hay amado sin oración. No existe. Y lo primero, hermano, que yo quisiera mencionarles es que el éxito del cristiano no está en su cabeza. El éxito del cristiano está en sus rodillas. Tú no eres grande en la vida por tener una gran inteligencia. Hay tanta gente inteligente que está perdida y conoce el fracaso, pero si nosotros queremos conocer el verdadero éxito y conocer el propósito de Dios en nuestra vida y cosechar las mayores victorias de nuestra vida, no es nuestra cabeza, son nuestras rodillas, es la dependencia siempre de Dios. Pero también hay algo muy triste, mis hermanos, porque esta es nuestra realidad, o puede ser también mi realidad. No conocemos nuestro propósito, nuestro llamado, ni nuestra dirección, porque en nuestra agenda hay tiempo para todo, menos para orar. Para todo, pero menos para orar. ¿Saben qué cosa es lo que a mí me sorprende? Es que hoy la gente se aleja de Dios no haciendo cosas malas. Hoy la gente se aleja de Dios haciendo cosas buenas. Y déjenme explicarles, hermanos, para que nadie se asuste lo que acaba de decir. Ejemplo y pregunta. ¿El trabajo es bueno? Sí, pero cuando el trabajo nos quita todo el tiempo para no orar, ya no es más bueno. ¿Las cosas que nosotros hacemos para Dios son buenos, sí o no?
sí son buenas, pero si solo trabajamos para Dios y no tenemos tiempo para hablar con Dios, ya no es más bueno. Hoy hay tanta gente lejos de Dios, no haciendo cosas malas. Hoy hay tanta gente lejos de Dios haciendo cosas buenas. Ustedes saben, hermanos, cuál es nuestra mayor necesidad de nuestra iglesia. Es dedicar más tiempo a la oración. Y Daniel me enseña que solo una vida de dependencia me lleva a una vida de integridad y una vida de fidelidad. Y queridos hermanos, querida iglesia, trabajemos con todas nuestras fuerzas para el Señor. Trabajemos para Dios. Pero escuchen, hermanos, dejemos que Dios trabaje en nosotros, porque a veces nosotros gastamos tiempo y estamos en la iglesia y a veces nos preguntamos, ¿y la oración? En la oración no hay tiempo. ¿Sabes cuál es nuestro problema, hermanos? Tenemos el complejo de Marta, pero Jesús felicitó a María. Marta quería servir a Jesús y eso estaba bien, estaba buenísimo, pero el problema era que por servir a Jesús no tenía tiempo para escuchar a Jesús, no tenía tiempo para estar en la presencia de Dios. Por eso, hermano, trabajemos para el Señor sin miedo, dediquémosle tiempo, nuestros recursos, nuestro talento, nuestra vida, trabajemos para el Señor, pero nunca nos olvidemos que primero Dios tiene que trabajar en nuestro corazón. Y sabes, cuando Dios trabaja en nuestro corazón es cuando estás en su presencia, porque no se trata de cuánto tiempo llevamos en la iglesia, sino de cuánto tiempo estamos en la presencia de Dios. Hay muchas personas que están más de 20, 30, 40 años en la iglesia, mas hasta ahora ni siquiera han estado un día en la presencia de Dios. El éxito, hermanos, no está en lo que nosotros sepamos. El éxito está en nuestra dependencia de Dios. Nosotros podemos conocer las profecías y no depender de Dios. Podemos conocer la doctrina y no depender de Dios. Por eso el enemigo, hermano, sabe que las personas más débiles no son aquellas que no saben. La persona más débil es aquella que no ora. Y Satanás siempre va a intentar destruir nuestra comunión con Dios. Y sabes, tan cobarde es que hasta nos va a amenazar a echar a un foso de leones, a una cueva de leones. Pero presta atención, hermano, porque y que no tengamos miedo, porque cuando nosotros oramos, hasta los leones cierran la boca. Y no importa si estamos en peligro, si sabes que tu vida está en las manos de Dios, nosotros dormimos tranquilo. Es la paz que solamente Dios puede dar. ¿Tú sabes cuál es la distancia entre un problema y la solución? Es la distancia entre nuestros rodillas hacia el suelo. Y cómo me encanta, hermanos, si a mí alguien me pregunta, uno de los textos favoritos es el Salmos 37, 4, 5. ¿Y saben qué dice Salmos 37, 4, 5? Nos dice, deleítate en el Señor y Él concederá todas tus peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pero saben, hermanos, qué cosa es lo que me gusta de este texto. Aprendamos a deleitarnos en la presencia de Dios. Esa palabra deleítate es clave, hermanos, porque la palabra deleítate viene de la palabra proscunio, y de proscunio deriva la palabra can, y can deriva de perro. Y hermano, yo sé que todos tenemos un perro en casa. ¿Y cuál es la expresión de nuestro perro cada vez que nosotros llegamos a casa? Tanta alegría. No importa si nosotros fuimos todo el día o apenas una hora o 5 minutos. Él se alegra cuando nos ve. Él salta. Él quiere besarnos. Quiere estar ahí a nuestro lado porque se alegra ¿de qué? De nuestra presencia. ¿Y sabes qué cosa dice el texto? Dice lo siguiente: debes alegrarte así cuando estás en mi presencia. Si tú te deleitas en mí, olvídate de todo lo demás, porque yo sé cuáles son tus deseos, yo sé cuáles son tus necesidades, yo sé cuál es tu problema. Y hermanos, y en esta oportunidad, ¿qué tal si nosotros tomamos esa misma decisión, aquella decisión que Daniel tomó, y vamos a decidir 3 cosas por el Señor? Vamos a decidir 3 cosas por el Señor. Número 1, ser fiel. Número 2, ser íntegros.
Y número 3, depender siempre de Dios, no importa las circunstancias de la vida. Pero que esta, hermanos, sea una decisión solamente de hoy. Que a partir de mañana nosotros coloquemos en nuestra agenda un horario específico donde podamos estar en la presencia de Dios. Y en esta hora, hermanos, yo quisiera decidir por el Señor y decir: Señor, yo quiero ser fiel. Señor, yo quiero ser íntegro. Señor, yo quiero siempre depender de ti. Porque quiero descubrir el propósito, el llamado, el plan que tienes para mi vida. Si ese, hermano, es tu deseo de poder ser fiel al Señor, de poder ser íntegro al Señor y poder depender, no importando las circunstancias, yo quiero que nos pongamos de pie y vamos a orarle al Señor, porque cuando somos fieles, porque cuando somos íntegros y porque cuando dependemos de Dios, vamos a descubrir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Vamos a descubrir el plan que Dios tiene para nuestra vida. Así que, hermanos, vamos a ponernos de pie y acompáñenme en esta oración. Querido Dios, gracias por esa advertencia que colocas en tu palabra. En nuestros corazones a lo mejor hay vicio y hay dependencia de muchas cosas. Y eso nos hace perder la visión clave de la vida, de la iglesia y de ti. Mas hoy en esta oportunidad, Señor, queremos que tú nos hagas libres, que con tu sangre tú puedas darnos la limpieza y esa pureza, de desintoxicarnos todo aquello que nos contamina. Y hoy aprendimos, Señor, la importancia de poder orar y de poder descubrir a través de ello el propósito que tienes para nuestra vida. Satanás ha tratado de llenar nuestra vida de tantas cosas urgentes, pero nos olvidamos de lo más importante. Y en el día a día corremos tras lo urgente y olvidamos lo importante, y allí radica nuestro mayor problema. Cada vez más débiles, cada vez cedemos más a la tentación, cada vez más frágiles, cada vez más distantes, más indiferentes. Mas hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a tomar la misma decisión que un día Daniel decidió. Ayúdanos a ser fiel a ti, Señor, frente a toda circunstancia. Íntegro, Señor, en todo momento y dependientes de ti cada día. Enséñanos, Señor, a tener más marcas en las rodillas para no tener heridas en el corazón. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestra insignificancia para poder sostenernos en tu omnisciencia, Señor. Por eso colocamos nuestra vida en tus manos, y que esta noche podamos descansar con tanta paz, sabiendo que tú tienes el control de nuestra vida. Y al iniciar una nueva semana, podamos iniciarla en tu presencia, educando nuestra mente para que estés con nosotros y en nosotros. Gracias, Señor, por esa gracia maravillosa que nos das. Gracias por tu palabra, porque en tu palabra encontramos aquello que necesitamos. Y, Señor, te damos gracias porque hoy aceptas nuestra entrega. Queremos ser fieles a ti, queremos ser íntegros a ti, y queremos depender cada día de nuestra vida de ti. Ayúdanos, Señor, hacemos nuestra entrega, y gracias por aceptar la entrega que hacemos en esta hora, Señor. Bendícenos, porque no te dejaremos hasta que nos bendigas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.